A lo largo de la historia, la humanidad ha lidiado con preguntas eternas sobre la vida, la muerte y lo que puede haber más allá de nuestro plano terrenal. Algunos buscan consuelo en la fe, mientras que otros encuentran respuestas en la razón y la lógica. Pero hay un hilo común que nos une a todos, independientemente de nuestras creencias: la fragilidad de la vida. En este viaje exploraremos las historias de personas que en su época desafiaron o cuestionaron las creencias religiosas establecidas. Algunos eran figuras públicas, reconocidas por su arte o su intelecto, mientras que otros llevaban vidas más privadas y sus historias solo eran conocidas por unos pocos. Sin embargo, todos compartían un destino común, un aleccionador recordatorio de que la muerte puede llegar en cualquier momento, a veces de la manera más inesperada. Al reflexionar sobre estas historias, no buscamos juzgar las acciones o creencias de estos individuos, ni pretendemos ofrecer respuestas fáciles a las complejas preguntas que plantearon. Más bien, nuestro objetivo es fomentar la introspección y la contemplación. ¿Qué podemos aprender de las vidas y muertes de quienes nos precedieron? ¿Y qué nos dicen estas historias sobre nuestra propia relación con la fe, la duda y el misterio perdurable de lo desconocido? Únase a nosotros mientras profundizamos en las historias de aquellos que se atrevieron a cuestionar y explorar los límites de la fe y el destino. John Lennon, el icónico cantante y compositor de The Beatles, no era ajeno a la controversia. Su franqueza a menudo lo puso en desacuerdo con la opinión pública, especialmente en lo que respecta a la religión. En una entrevista ahora infame, Lennon declaró que los Beatles se habían vuelto más populares que Jesús, lo que provocó indignación mundial. Si bien Lennon luego aclaró sus comentarios, el daño ya estaba hecho. Para muchos, sus palabras fueron consideradas blasfemas. Años más tarde, la vida de Lennon quedó trágicamente truncada cuando le dispararon afuera de su apartamento en la ciudad de Nueva York. Su repentina muerte conmocionó al mundo y provocó una oleada de dolor. Marilyn Monroe, el epítome del glamour de Hollywood, fue una de las estrellas más grandes y trágicas del siglo XX. Detrás de su radiante sonrisa se escondía una profunda tristeza y una incesante búsqueda de amor. Días después de la visita de un predicador, Monroe fue encontrada muerta en su apartamento. Su muerte a los 36 años conmocionó a Hollywood y sigue siendo controvertida. La Ilustración, una época de razón, dio origen a muchas grandes mentes. Entre ellas se encontraba Voltaire, célebre por su ingenio y crítica a las estructuras sociales. Sus palabras desafiaron los cimientos de la fe y el dogma. Voltaire amasó un seguimiento considerable, sus ideas resonaron con muchos, pero la fama puede ser voluble. Sus últimos años estuvieron marcados por la oscuridad. Su final, envuelto en angustia física, recuerda la fragilidad de la vida. La historia de Voltaire plantea la pregunta: ¿puede nuestra mortalidad ser tocada por nuestras palabras? El RMS Titanic, un monumento a la ingenuidad humana, zarpó con la promesa de lujo y grandeza. Su diseñador, Thomas Andrews, había puesto su corazón y alma en su creación. El Titanic, se creía, era insumergible. La noche del 15 de abril de 1912, el barco insumergible se encontró con su tumba acuática. Las heladas profundidades del Atlántico Norte se tragaron los sueños de innumerables almas a bordo. El trágico final del Titanic sirve como un duro recordatorio del poder humillante del mundo natural. John F. Kennedy, el 35º presidente de los Estados Unidos, cautivó al mundo con su carisma y visión, pero su vida, truncada trágicamente en Dallas, continúa alimentando la especulación y el debate. Kennedy, católico de crianza, se encontró en desacuerdo con ciertas doctrinas de la Iglesia. Sus puntos de vista progresistas le valieron tanto admiración como crítica. Algunos susurraban que sus ambiciones políticas lo llevaron a distanciarse de su fe. El asesinato de John F. Kennedy es un duro recordatorio de la fragilidad de la vida. Su muerte, envuelta en misterio, continúa provocando debate sobre la fe y el destino. Bruce Lee, un nombre sinónimo de maestría en artes marciales, un filósofo, una leyenda. Su vida, truncada trágicamente a la edad de 32 años, ha dejado un legado envuelto, tanto en admiración como en misterio. Si bien la destreza física de Bruce Lee era innegable, sus creencias, una mezcla de filosofía oriental y convicción personal,
A veces estaban en desacuerdo con las opiniones religiosas tradicionales. Algunos dicen que desafió lo divino, poniendo su fe en el poder del espíritu humano, la fuerza de la autocreencia. ¿Contribuyó de alguna manera este desafío a la convención, este cuestionamiento de las normas espirituales establecidas a su prematura muerte? Las circunstancias que rodearon la muerte de Lee siguen siendo un punto de controversia. ¿Fue una reacción trágica a la medicación, una condición médica oculta o algo más? Los susurros persisten, alimentando teorías de conspiración, cada una intentando desentrañar el enigma de su fallecimiento. Bruce Lee, que parecía desafiar los límites humanos, ¿sucumbió finalmente a fuerzas más allá de nuestro entendimiento? ¿O fue su muerte un duro recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes pueden extinguirse demasiado pronto? Las preguntas persisten, resonando en el vacío dejado por el pequeño dragón. James Dean, la encarnación de la rebelión juvenil, cautivó a una generación con su mirada ardiente y su melancólica intensidad. Era el chico malo de Hollywood, un símbolo de inconformismo. Su vida se truncó trágicamente en una carretera de California a los 24 años. ¿Fue su prematura muerte el precio de vivir la vida en sus propios términos? Su historia sigue siendo una advertencia sobre la fragilidad de la vida. Freddie Mercury, el extravagante líder de Queen, dominaba el escenario con un carisma y una destreza vocal inigualables. Era un camaleón musical, cautivando al público de todo el mundo. Pero detrás del vestuario deslumbrante, Mercury lidiaba con sus propios conflictos internos. Sus letras insinuaban una búsqueda de significado más allá de los límites religiosos tradicionales. Algunos vieron su estilo de vida como un desafío a la moral convencional. En el ocaso de su carrera, a Mercury le diagnosticaron SIDA. El mundo lloró la pérdida de un genio musical. Su muerte inició una conversación sobre la aceptación y la importancia de vivir la vida al máximo. Jim Morrison, el Rey Lagarto, un poeta, un cantante, un ícono del rock and roll. Su música, con The Doors, exploró los rincones oscuros de la psique humana, desafiando las normas sociales y la moral convencional. Pero también fue un alma atormentada, luchando contra sus propios demonios internos. Sus letras, a menudo llenas de imágenes de muerte y trascendencia, parecían insinuar un anhelo por algo más allá del mundo material. Algunos dicen que su muerte a los 27 años, en circunstancias misteriosas, fue una tragedia anunciada, una estrella que brilló con demasiada intensidad y se apagó demasiado rápido. ¿Fue un castigo divino por su estilo de vida hedonista y sus comentarios irreverentes, como algunos han especulado? ¿O fue simplemente el resultado trágico de una vida vivida al límite? George Carlin, el maestro de la comedia negra, no rehuía ningún tema. Su humor cáustico e inteligente desafiaba las convenciones sociales, las instituciones políticas y sí, incluso la religión. Sus comentarios mordaces sobre la fe y la espiritualidad le valieron tanto la admiración de sus seguidores como la ira de sus detractores. ¿Era Carlin simplemente un provocador buscando una reacción con su humor irreverente? ¿O había algo más profundo en sus palabras, un cuestionamiento de las estructuras de poder y las creencias que a menudo damos por sentadas? Su muerte por un ataque al corazón, aunque no inesperada dada su edad, dejó un vacío en el mundo de la comedia. Una voz que no temía hablar verdad al poder, incluso si eso significaba desafiar las creencias más arraigadas de la sociedad. Christopher Hitchens, escritor, periodista, crítico social, un intelectual ferozmente independiente que desafió las ortodoxias y las ideas preconcebidas con una lógica implacable y una lengua afilada. Conocido por su ateísmo declarado, Hitchens se convirtió en un prominente crítico de la religión organizada, argumentando que la fe era una fuerza destructiva en el mundo. Sus libros y debates públicos provocaron acalorados debates, polarizando la opinión pública y desafiando las creencias fundamentales de millones de personas. Para algunos era un hereje, un blasfemo que se atrevía a cuestionar lo sagrado. Para otros era un valiente defensor de la razón y la libertad de pensamiento. Su muerte por cáncer, tras una larga y pública batalla contra la enfermedad, fue recibida con una mezcla de tristeza y admiración. Tristeza por la pérdida de una mente brillante y admiración por su negativa a comprometer sus principios, incluso ante la muerte.
Richard Dawkins, un biólogo reconocido por su formidable intelecto, ha dedicado su vida a desafiar las creencias tradicionales, particularmente las religiosas. Sus argumentos, afilados como una navaja, han resonado con aquellos que buscan una perspectiva secular sobre el mundo, pero incluso las mentes más brillantes son mortales. Dawkins ha enfrentado su propia cuota de problemas de salud, recordándonos la fragilidad de la vida. ¿Estos desafíos serán simplemente los caprichos del azar o serán un eco de las antiguas advertencias sobre las consecuencias de desafiar lo divino? Algunos podrían ver en estas tribulaciones una especie de justicia poética, una señal de que incluso los más escépticos no son inmunes a la ira divina. Pero ¿es posible encontrar un significado más profundo en el sufrimiento humano? ¿O simplemente estamos buscando patrones donde solo existe el caos? El debate continúa, tan complejo y multifacético como el propio Dawkins. Mientras tanto, sus experiencias nos recuerdan la naturaleza efímera de la vida y la importancia de confrontar nuestra propia mortalidad. Hugh Hefner. El nombre evoca imágenes de lujo, belleza y una búsqueda inquebrantable del placer. Como fundador del imperio Playboy, Hefner desafió las normas sociales y redefinió la masculinidad para toda una generación. Su estilo de vida extravagante y sus opiniones liberales sobre la sexualidad lo pusieron en desacuerdo con las voces conservadoras, especialmente con las instituciones religiosas que consideraban sus puntos de vista como una afrenta a la moralidad. Para algunos, Hefner representaba la decadencia moral, una figura controvertida que se deleitaba con los excesos. A pesar de las críticas, Hefner vivió una larga vida, falleciendo a la edad de 91 años. Si bien su muerte fue atribuida a causas naturales, su vida y su legado permanecen como un punto álgido de controversia. ¿Fue un visionario que liberó a la sociedad de sus tabúes sexuales? ¿O un hedonista que contribuyó a la cosificación de las mujeres? La respuesta, como suele suceder, no es tan sencilla. El legado de Hefner es un recordatorio de que la línea entre el bien y el mal, la virtud y el vicio, a menudo se difumina en los anales de la historia. Anton Szandor LaVey, un nombre que resuena en los anales de lo oculto, no por la fe, sino por su oposición a ella. Fundador de la Iglesia de Satán, LaVey desafió las normas sociales y adoptó el arquetipo del diablo, no como una deidad a adorar, sino como un símbolo de rebelión contra lo que él veía como la hipocresía de la religión organizada. Sus escritos, incluyendo la Biblia satánica, rechazaron los principios tradicionales del bien y el mal, abogando en cambio por el individualismo y la gratificación personal. LaVey atrajo a seguidores de diversas corrientes, desde artistas y músicos hasta aquellos que simplemente buscaban una alternativa al pensamiento convencional. Sin embargo, la vida de LaVey, como las de muchos que se atreven a desafiar las normas sociales, no estuvo exenta de controversia. Su muerte en 1997, rodeada de misterio y especulación, solo sirvió para aumentar su leyenda. Algunos lo vieron como una confirmación de sus creencias, mientras que otros lo atribuyeron a las consecuencias naturales de una vida vivida al límite. Sea cual sea la verdad, el legado de LaVey sigue siendo un recordatorio de la compleja relación entre la fe, la duda y la búsqueda de la verdad individual. Aleister Crowley, un nombre susurrado en voz baja, asociado con la magia, el ocultismo y una profunda fascinación por lo desconocido. Nacido en la época victoriana, Crowley rechazó las restricciones de su educación privilegiada para embarcarse en un viaje de exploración espiritual radical. Se autodenominó la Bestia 666 y se sumergió en el estudio de la magia ceremonial, el misticismo oriental y las prácticas esotéricas. Crowley buscaba trascender los límites de la moralidad convencional, creyendo que la verdadera libertad radicaba en la superación de las restricciones sociales y religiosas. Sus enseñanzas, aunque influyentes en algunos círculos ocultos, fueron recibidas con desdén y condena por la sociedad en general. Crowley
Fue tildado de satanista, drogadicto y degenerado, acusaciones que, aunque probablemente exageradas, contribuyeron a su imagen controvertida. Sin embargo, detrás de la fachada escandalosa, Crowley era un complejo buscador de la verdad espiritual, un explorador de los rincones más oscuros de la psique humana. Su vida y obra siguen siendo objeto de fascinación y debate, un recordatorio de que la búsqueda de la iluminación a menudo nos lleva por caminos inesperados y desafiantes. Al final de nuestro viaje a través de las vidas de estas figuras controvertidas, nos quedamos con más preguntas que respuestas. ¿Fueron sus destinos una consecuencia directa de sus palabras o acciones? ¿O simplemente fueron víctimas de las mismas tragedias que afligen a la humanidad? Es fácil juzgar, señalar con el dedo y encontrar correlaciones donde quizás no las haya, pero la verdad es que la vida es un viaje complejo e impredecible y ninguno de nosotros puede conocer realmente el destino que le espera a otro. En lugar de buscar respuestas fáciles o sucumbir a la tentación del juicio, recordemos la importancia de la humildad y el respeto. Respeto por las creencias de los demás, incluso cuando difieren de las nuestras. Respeto por el poder de las palabras y la responsabilidad que conlleva su uso. Y sobre todo, respeto por el misterio de la vida misma, un misterio que ninguno de nosotros puede pretender comprender completamente.